Ahora sí. Entonces, básicamente con lo que habíamos empezado era con las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eran, en matemática, digamos, cuando trabajamos con la descripción de procesos o fenómenos, muchas veces aparece, ¿no?, la relación entre una función que describe un proceso, ¿sí? Esto está sacado ahí las cosas están todas sacadas del libro, entre una función que describe un determinado proceso, y muchas veces, bueno, podemos hallar la velocidad a la que ese proceso ocurre y su aceleración, que es como la velocidad a la que cambia la velocidad. Y en muchos casos podemos quizás como relacionar esas magnitudes, velocidad, o sea, función y su velocidad, sin conocerlas, y de ahí es donde aparecen las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque son ecuaciones justamente donde aparece una función, que es como la incógnita de la ecuación, y alguna o varias de sus derivadas. Entonces, no conozco ni la función ni las derivadas, pero conozco su relación. Entonces, estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales, las habíamos empezado a clasificar y vamos a ir viendo distintas maneras de clasificarlas. Las vamos presentando así de a poco. La primera, que la otra vez la charlamos así muy por arriba, era entre ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDOs, como las vamos a resumir de manera escrita y hablada de ahora en más, y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿sí? Que lo que cambiaba era la cantidad de variables independientes que tenía la función incógnita. Entonces, para lo que venimos trabajando de matemática 1 y parte de matemática 2, todas las funciones con las que trabajamos son de este tipo, ¿sí? Son del tipo y igual a y de x, por ejemplo, o x igual a x de t. Dependen de una única variable independiente, mientras que las que son funciones que dependen de dos o más variables, que las podríamos, por ejemplo, representar así, ¿sí? Como una variable dependiente z, que es función de x y de y, por ejemplo. Son funciones que vamos a ver ahora un poquito más adelante, después del siguiente tema, no, el próximo. Entonces, si bien quizás aparezca alguna ecuación diferencial en derivadas parciales y charlemos un poquito, no le vamos a dar ningún tipo de profundidad, ¿sí? En general vamos a trabajar en este tema siempre con EDOs. Bien, y por otro lado teníamos el orden de las ecuaciones diferenciales o de las EDOs, con las que vamos a trabajar ahora, que era el orden de la derivada de mayor orden en la ecuación. Y el orden era algo que necesitamos como definirlo pronto para poder clasificarlo, porque tenía que ver con las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Estaba directamente relacionado. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, respecto al tema de las soluciones, que era como algo que nos interesaba mucho, o sea, si planteamos o tenemos una relación entre una función y su velocidad y podemos hallar la ecuación diferencial, bueno, estaría bueno poder resolverla para poder hallar justamente la función que describe el proceso, ¿no? Sea cual sea. Entonces, la primera definición que teníamos acá era solución de una ecuación diferencial, que es análoga, ¿sí? Muy directamente análoga a lo que es solución de una ecuación común, ¿sí? Que es básicamente, ¿qué es la solución de una ecuación? Es un valor de incógnita que verifica la ecuación. Punto. Acá vale lo mismo, solamente que la solución va a ser una función. Entonces vamos a decir que una función es solución de la ecuación, si al sustituirla y al sustituíamos tanto la función como las derivadas, se verificaba la igualdad. Lo que pasaba en las ecuaciones diferenciales, acá por ahí hay mucho texto, después lo tendrán en las diapositivas, más que nada síganme en lo que les digo yo. Lo que pasaba, o estas cuestiones importantes que pasan en las ecuaciones diferenciales, es que si una EDO admite una solución, entonces iba a tener sí o sí infinitas. Iba a tener entonces una familia de soluciones, ¿sí? Y ese infinitas, digamos,
iba a aparecer alguna constante arbitraria que le podamos dar distintos valores, y ahí aparecían, ¿no?, las infinitas. Pero bueno, lo que sí va a pasar es que en la ecuación prototipo que representa la familia de soluciones, o en la solución general, iban a aparecer n constantes arbitrarias, siendo n el orden de la EDO. Entonces, por eso el orden es importante. Si yo tengo una EDO de orden 2, voy a necesitar sí o sí 2 constantes arbitrarias en la solución general. ¿Sí? Bien, entonces la solución general de una ecuación diferencial es la solución en la que aparecen tantas constantes arbitrarias como orden tenga la ecuación diferencial, básicamente. Mientras que una solución particular era una que obteníamos a partir de la general fijando valores de las constantes. Entonces, a ver, algunas cuestiones acá como para ver. Supongamos que tenemos, a ver, no sé, una EDO de orden 2, ¿sí? No. Está lo malo. Tenemos una EDO de orden 2. Yo ahí, cuando halle su solución general, necesariamente van a tener que aparecer 2 constantes arbitrarias, ¿sí? Yo podría tener, por ejemplo, una expresión que tenga una única constante arbitraria, y por ejemplo, no sé, una familia de soluciones que sea k por x cuadrado. ¿Sí? Y ahí, dándole distintos valores acá, obtengo distintas soluciones, o sea, obtengo una familia de infinitas soluciones, eso vale, pero no es la solución general, ¿sí? O sea, todas las soluciones posibles de la EDO de orden 2 necesariamente va a tener que tener otra constante más, de manera a la que yo también le pueda dar valores, para que al fijar ambos valores, obtengo ahí sí todas las soluciones posibles de la ecuación diferencial. Bien, de toda la intro, ¿estamos? ¿Una pregunta? Si no, pasamos acá a la actividad 22, que ya la habíamos como empezado la vez pasada, sí habíamos hecho la parte A, aunque había quedado ahí con algunas cositas para charlar. Así que la vamos a retomar. Bien, acá en esta actividad teníamos, nos decía que un isótopo radiactivo del polonio tenía una vida media de 140 días y se desintegraba con una velocidad proporcional a la masa presente del mismo en cada instante. Esto, bueno, el tema de la vida media, ahora en un ratito lo charlaremos bien. Lo que habíamos empezado a trabajar la vez pasada era con el ítem A, que era encontrar una expresión para la masa de polonio que queda después de T días, siendo M sub 0 la masa inicial. Entonces, habíamos visto, bueno, que la variable independiente era el tiempo, la variable dependiente era la masa de polonio restante. En este tipo de actividades siempre, digamos, presten atención porque hay veces que cuando les definen la variable independiente, quizás puede ser la masa de polonio que hay o la masa de polonio que se consume. Eso, ¿entiende? Prestar atención a qué les está diciendo el problema, ¿sí? En este caso nos dice la masa presente en cada instante. Y teníamos que, bueno, que M era la masa de polonio en cada instante y su derivada M', la velocidad a la que cambiaba esta masa en función del tiempo. Entonces, habíamos llegado, ¿sí? Teníamos que encontrar una ley de esta forma, ¿no? De masa en función del tiempo. Y habíamos llegado a esta expresión.
teníamos que la velocidad de desintegración era directamente proporcional a la masa en cada instante, ¿sí? Que sería que m' es proporcional a m. Y siempre que tengamos una proporcionalidad directa, la vamos a poder expresar así, ¿no? Como una de las variables de la proporcionalidad igual a la otra por una constante que habrá que determinar. Bien, todo esto es repaso de cosas que ya vimos. Entonces acá, a partir de esta información, fue que pudimos plantear la ecuación diferencial. La hemos clasificado, era lineal, era de primer orden. Y acá hay algo que les agregué que no lo charlamos la vez pasada. Y es que si yo tengo una ecuación diferencial, lo que charlamos antes, si esta EDO tiene solución, ¿sí? Entonces va a tener infinitas, no va a tener una sola. Entonces, acá aparece otro concepto que vamos a usar mucho en los problemas, que es el de problema de valores iniciales, ¿sí? Digamos, en general, si yo encuentro una EDO que modeliza un problema, la función que yo necesito no va a ser una familia de funciones, sino va a ser una de todas esas. Entonces, lo que voy a necesitar siempre es alguna condición, ¿sí? Que me permita a mí fijar después ese valor de constante, ¿sí? Y de todas esas infinitas soluciones, tomar una. Entonces, un problema de valores iniciales, ¿sí? Se le llama a esto, un problema de que se desea encontrar una función tal que sea solución de una ecuación diferencial, ¿sí? O sea, cuando resolvamos esta EDO vamos a encontrar infinitas, y además que cumpla, ¿sí? Una o varias condiciones iniciales. Lo de condiciones iniciales son condiciones, en principio, ¿sí? Después lo inicial pueden ser a tiempo cero o no, pero sí fíjense esto, que si es de orden n, va a tener que cumplir n condiciones iniciales. Y esto lo podemos pensar lógicamente, ¿no? Si yo tengo una EDO de orden 2, cuando halle la solución general voy a tener dos constantes y voy a necesitar dos condiciones para poder fijarlas. Si es de orden 1, con una me basta. Y Juanpi me va a decir tipo la velocidad y la aceleración. Las condiciones, Claro. en general, o sea, en un PBI, bueno, esto le vamos a, no está escrito acá, le vamos a llamar PBI, ¿sí? En general necesitan un dato de la función y después de las derivadas, ¿sí? Hasta un orden menos del orden de la ecuación. O sea, si mi EDO es de orden 1, necesito una condición para la función, no para la derivada. Si mi derivada es de orden 50, si mi EDO es de orden 55, necesito una condición inicial para la función y para las 54 primeras derivadas, pero nunca para la última. Porque, digamos, ya tenés una condición para la función, que sería como la derivada de orden 0. Entonces, bien, ya con esto que te dije, Mili, lo que tenemos acá entonces es que necesitamos una condición para la función. Sería lo de la vida media de 140 días. Bien, veamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos, por un lado, la vida media de 140 días. ¿Y qué más? Porque, y a ver, veamos esto. El problema de valores iniciales, o sea, yo tengo esta ecuación diferencial que me relaciona función y velocidad. Entonces, voy a tener la solución general. Lo que va a cambiar según los valores de constantes que yo después le dé en la solución general, en realidad va a tener que ver con la
masa inicial de la que yo parto. ¿Sí? O sea, si yo parto de 5 gramos de polonio, o de 20 gramos de polonio, o de 50 gramos de polonio, esta ecuación diferencial va a seguir valiendo. ¿Sí? Lo que me interesa a mí es saber, por ejemplo, la cantidad inicial o la cantidad en un cierto instante de tiempo, para a partir de ahí poder hallar la constante de la ecuación diferencial. O sea, esto es un poco confuso quizás, o sea, se los adelanto ahora si no se vuelve más confuso después. El tiempo de vida media, que tiene que ver con, bueno, tiene que ver no, es cuánto tiempo pasa hasta que la masa de compuestos disminuye a la mitad. Y y en los elementos radiactivos es una propiedad específica de cada elemento. O sea, no depende de la cantidad de masa. Entonces, si yo tengo un compuesto de polonio, va a tardar 140 días en reducirse a la mitad, independientemente de la masa inicial. Entonces, es característico del compuesto. Entonces, esta constante K, que les aparece acá, la constante de proporcionalidad, va a tener que ver con eso. O sea, tiene que ver con el elemento con el que yo estoy trabajando. Ahora, esta constante K, que después la encontraremos y veremos cuánto vale, no tiene que ver con la constante de la solución general. O sea, a mí esta constante K, si la conocieran, o sea, hasta la podría determinar experimentalmente, digamos, y la podría ya tener y saber cuánto vale. ¿Sí? Es una constante que voy a determinar. Pero la constante que tiene que ver con el problema de valores iniciales es la constante que viene después de que resuelvo la ecuación diferencial, que integro y que aparece el más C. Y la asumo, claro. Claro. Entonces, la condición inicial va a tener que ver con esa constante. Y entonces, si para el polonio, sea cual sea la situación, digamos, sea que parta de 10 gramos, de 20 gramos, de 1 kilo, un montón de polonio, sea cual sea la cantidad inicial, esta constante K va a ser siempre la misma, pero hay otra cosa que va a cambiar, que es la masa inicial. ¿Sí? Entonces, en el planteo del PBI, y acá paso, digamos, cuando planteamos el PBI, que es el problema de valores iniciales, generalmente lo vamos a plantear así, ¿sí? Vamos a tratar, ponemos llaves, esta es la manera de escribirlo, y vamos a plantear la ecuación diferencial y todas las condiciones que yo necesite. Entonces, la ecuación diferencial era m' igual a K por N. Y la condición inicial que teníamos, y esto, digamos, también, si, por ejemplo, si pensamos en la vida media de 140 días como una posible condición inicial, una manera de darse cuenta si sirve o no, es que lo que necesitamos es una información de este tipo. Necesitamos un dato de cuánto vale la función, generalmente en cero, podría no ser cero, pero generalmente es en cero, ¿sí? Que sería como la masa inicial. Porque, digamos, yo voy a tener infinitas funciones que verifiquen la EDO, pero que van a diferir en qué masa tengo en cada instante. Ahora, si yo ya sé cuál es la masa a tiempo cero, de todas esas infinitas funciones me quedo con 1. Lo mismo que pasaba en primitivas, con integrales indefinidas. Con una condición, hallaba la constante. Bien, ¿cuánto vale acá? ¿M sub 0 o hay que ponerle un número? Bien. Sería 140. ¿Para qué dice? Bien, acá, o sea, es un poco molesto esto, pero es la manera en que les aparecen un montón de actividades, así que mejor que aparezca y lo charlamos. Lo que va acá es la masa inicial. O sea, porque M en 0 me da la masa inicial de compuesto. Si me dijese que la masa inicial es de 5 gramos, ahí iría
5, ¿no? Pero fíjense, dice en el ítem A, encontrar la expresión para la masa de polonio que queda después de t días, o sea, la función m, siendo m sub 0 la masa inicial. Entonces, la masa inicial es m sub 0, o sea, no tengo el valor, no me dice son tantos gramos o miligramos, pero le llama así, o sea, y fíjense que es un valor, o sea, es un valor constante que no sé cuánto vale, pero bueno, lo bautizamos de esta manera. Y la utilidad que tiene en el problema es que después cuando lo vamos resolviendo, podemos sacar información de esa masa inicial, ¿sí? Entonces, a la masa inicial le llamamos m sub 0. Y ya no es, o sea, que es una condición válida para el PBI. Después, cuando resuelva, la constante me quedará expresada en función de este m sub 0 y puedo resolver todo, hallar la solución particular de mi problema y si después digo, no, o sea, la masa inicial es 2, bueno, donde tenía el m sub 0 lo reemplazo por 2. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que acá ya está el PBI. Entre llaves, la EDO y la condición. Si la EDO era de orden 2, necesitamos dos condiciones. Bien, y ahora el procedimiento es lo que estábamos haciendo la vez pasada, que empezamos con la resolución de la EDO y después viene la parte de hallar la constante. Bueno, ahora sí, volvemos a algo que ya habíamos estado trabajando la vez pasada, que era cómo resolverlo. Entonces, para resolver acá, trabajamos con separación de variables. Ya después, o mañana quizás, charlaremos un poco más en detalle de eso. Bien, lo primero que hacíamos, ¿se acuerdan? Era expresar este m' como un cociente de diferenciales. El de la variable dependiente, que era m, sobre el de la variable independiente, que era t. Acuérdense que tanto acá m' como m, siguiendo lo escribimos, serían funciones que dependen de t. En las ecuaciones diferenciales solemos no indicar a la variable independiente explícitamente, pero ya sabemos que depende de t por el contexto del problema. Entonces, m' lo expresábamos así. Entonces, a la hora de resolver las ecuaciones diferenciales, el orden nos importa mucho porque la manera, digamos, más sencilla de todos los métodos posibles es el de separar variables. Y separar variables solo vale para EDOs de orden 1. Y no para todas, para algunas. Pero yo acá, digamos, si veo que tengo una EDO de orden 1, puedo intentar, en primer lugar, tratar de separar variables. ¿Qué implicaba eso? Expresar la derivada como el cociente de diferenciales y tratar de llevar todo lo que tenía que ver con m del lado del diferencial m y todo lo que tenía que ver con t del lado del diferencial t. Bueno, entonces en este caso era sencillo el procedimiento, ¿sí? Porque, fíjense, el diferencial t sí o sí lo tengo que pasar multiplicando. No me puede quedar cuando separo el diferencial dividiendo. Entonces, pasaba el diferencial t multiplicando para allá y lo único que me quedaba molestando era esta m de este lado, que la pasaba dividiendo y ahí ya estaba, ¿sí? Les repito, habrá casos de EDOs de orden 1 en los que no puedan separar, en los que no puedan hacer el trabajo algebraico para separar. Mañana lo veremos un poco más en detalles. Pero en principio, prueban y lo intentan, y si pueden, genial. Bien, otra cuestión que tiene más que ver con lo teórico y que siempre les molesta un poco,
es esto. Fíjense, mi ecuación diferencial, o sea, la que yo tengo que resolver, y acá presten atención porque esto, si lo entienden, después les resulta más sencillo. Solamente que muchas veces no, o no lo entienden o lo pasan de largo. Mi ecuación diferencial es esta, o también está acá, donde lo único que hice fue expresar m' de esta manera. Ahora, lo de separar variables es algo que hago yo para resolverla, y, digamos, en el camino hago pasos algebraicos, y el paso que hago de acá hasta acá es pasar este m dividiendo. Ese m no está dividiendo en la ecuación original. Entonces, cuando yo hago este paso y paso m dividiendo, estoy como imponiendo la restricción de que m no vale 0. ¿Y qué quiero decir con imponiendo la restricción? Estoy queriendo decir que lo que yo resuelva a partir de acá no va a contemplar ese caso, ¿sí? No quiere decir que m no puede valer 0 en la EDO original. Quiere decir que por cómo yo estoy resolviendo, no sé qué pasa con m igual a 0, ¿sí? Porque yo, digamos, yo para resolver usé como este artificio de separar variables y yo pasé m dividiendo y me aparece m en el denominador. Pero en la ecuación diferencial original, m podría valer 0. No habría problema. Entonces, siempre que separamos variables, si pasamos dividiendo, digamos, algo, tenemos que tener en cuenta eso para después verificar si esa posible solución que no estamos considerando es o no. Entonces, después tenemos que verificar si la función m igual 0, o sea, la función nula, es solución de la ecuación diferencial. Bueno. Entonces, una vez que separábamos variables, que es lo que hicimos acá, integrábamos ambos miembros, cada uno respecto a su diferencial, y del lado izquierdo nos queda el logaritmo del valor absoluto de m, y del lado derecho nos quedaba el k por t más c. Poníamos el más c de un solo lado, no hacía falta que sea de ambos lados. Y acá, esto sí es, acá es donde aparece, ¿no?, la constante de integración, que es la que tiene que ver con la condición inicial, este más c. Bien, fíjense que en este paso ya resolvimos la ecuación diferencial, porque una vez que integramos, es como que la ecuación diferencial ya estaría resuelta, pero, o sea, matemáticamente hablando, ¿no? Pero en la práctica lo que nos interesa siempre es la función que describe el proceso. Entonces, digamos, en este paso yo resolví la ecuación diferencial, no tengo más diferenciales, no aparece más ninguna derivada, pero a mí me interesa saber quién es esta función, m de t. Entonces, lo que tengo que hacer es explicitar m, que es básicamente despejarla. Y ahí tengo un par de pasitos que son, en general, en este tipo de ecuaciones diferenciales, o sea, parece un poco molesto, pero son siempre iguales. O sea, muchas veces les aparece esto, el logaritmo natural del valor absoluto de su función, les va a aparecer bastante, y el despeje es siempre similar. Entonces, lo que sí me interesa es que vean y que recuerden, que este más c que les aparece, y que siempre les aparece como más c a la hora de, en el paso que integran, después cuando explicitan, se puede transformar y en la solución general no les va a quedar probablemente como un más c, quizás les quede como un por c o les quede como esa constante haciendo algo distinto a sumar. De hecho, es algo que nos va a pasar acá. Entonces, acá, para explicitar,
En primer lugar, ¿sí? Pasamos como el logaritmo natural. Digamos, para despejar m, en primer lugar, elevamos a ambos miembros, que hacemos e elevado a todo eso que aparece ahí. En este caso, me quedaría e elevado al logaritmo de m y e elevado a e a la k por t más. Entonces, en el lado izquierdo, si tomo todo esto, e elevado al logaritmo natural de algo me da ese algo. Entonces, por eso me queda el valor absoluto de m. Y del otro lado me queda e elevado a toda esa expresión, acá por t más e. Bien. Y acá un paso que suele ser útil es expresar acá esta suma que está en el exponente, k por t más e, como un producto de exponenciales de igual base. Yo puedo expresar, como tengo una suma del exponente, puedo escribirlo como e a la k por t, e a la k por t, perdón, por e a la c. Eso nos es útil para después ver qué pasa, digamos, con... Es más útil en términos del problema, ¿sí? No es quizás necesario para explicitar m, pero es más útil para ver qué papel juega esa constante que aparece. Bien, y el último paso acá es sacar el valor absoluto. Entonces, fíjense qué le va pasando a la constante c. Y acá era una constante real. Ahora, cuando en esta nueva expresión, que me queda e a la c, ¿qué pasa ahí? O sea, me queda un número que es e a la c multiplicando a e a la k por t. Este e a la c, donde c es cualquier valor real. ¿Puede ser también cualquier valor real? ¿El CS no te lo tiene que dar ahí en una de las condiciones o una de las condiciones iniciales? Sí, sí, pero digamos, acá todavía estamos como llegando a la solución general. ¿Sí? Entonces, más que nada lo que quiero que vean es que vayamos como rastreando, digamos, qué le pasa a la constante de integración. Porque siempre, digamos, les repito, cuando integran, ponen en el paso en que integran, les va a quedar el más c, que va a ser una constante real. Ahora, acá yo hice este paso de pasar el logaritmo como exponencial y expresé esto como e a la k por t por e a la c, donde esta c es la c de antes. Pero digamos, ahora, e a la c es una nueva constante. ¿Sí? O sea, estoy haciendo e elevado a alguna constante arbitraria. Mi pregunta es, e a la c, ¿también puede tomar cualquier número real? ¿Se acuerdan las exponenciales? ¿Cómo era cuál era su conjunto imagen? E a la x. ¿No es reales positivos? No, no es así la grafiquita. Claro, la gráfica les queda algo así. ¿Sí? Entonces, el e a la c ahora pasa a ser algo que no puede ser cualquier valor real. Va a ser necesariamente mayor que 0. Y ahora, cuando despejamos el valor absoluto, que me queda que se despeja como más menos, o sea, esto puede ser positivo o puede ser negativo. Fíjense que el más menos e a la c sería como todo esto, quedó como desordenado. Entonces ahora puede ser más e a la c y me puede dar cualquier valor positivo, o menos e a la c y ahí me puede dar cualquier valor negativo. O sea, como que lo que estoy haciendo acá es obtener la solución general, todas las posibles soluciones. ¿Sí? Entonces, yo puedo expresar esto de esta manera, como e a la k por t por una nueva constante, que le llamé C2, que vendría a ser más o menos e a la c, que puede tomar cualquier valor positivo o cualquier valor negativo, porque básicamente, dándole el valor que yo necesite a la constante c,
puedo obtener cualquier imagen real positiva, y si tomo el menos, puedo tomar cualquier imagen real negativa. ¿Sí? Me interesa que vean esto, que de repente este más C que aparece acá, cuando explicito, se puede ir como transformando, lo tengo que ir ahí como siguiendo, a ver qué le sucede. Y también esto, que de repente la constante que me quedó multiplicando a la exponencial, no me quedo sumando en el exponente. Y esto va a ser un poco más útil para trabajar ahora. Bien, ahora todo este lío, llegamos a que me queda constante por E a la K por T, y que esa constante no puede valer 0. Sería como el único valor que no puede tomar. Ahora, habíamos visto esto, de que en este proceso, digamos, en esta solución que estamos obteniendo, pues yo podría escribir esto así, de repente, a la solución. Una pregunta, ¿no puede tomar 0 porque el m tampoco podía ser 0? O sea, acá la constante no podría valer 0 porque por el proceso que fuimos haciendo, acá era positiva y acá era negativa. O sea, acá era positiva y acá también podía ser negativa, pero no está incluido el que sea igual a 0 dentro de lo que fuimos haciendo. Pero tiene que ver con lo que decís. Digamos, ya acá, si expreso la solución, digamos, todas las soluciones de la ecuación diferencial, podría expresarla así. Podría decir que mi solución general es... Esto que escribe en PowerPoint, por favor. Pixelado. Llega la K por T por C2. Y ahora, ¿qué pasa con m igual a 0? Como eso yo lo puedo verificar aparte. Que en realidad podríamos haber hecho al principio porque es muy sencillo. Es ver en la ecuación diferencial y ver si se verifica o no. Básicamente la derivada de la función nula también es la función nula. Entonces si yo reemplazo acá, queda m', que es 0, igual a k por 0. O sea, también se verifica. Entonces, yo acá podría expresar que mi solución es todo este conjunto con C2 distinto de 0. Y además, m igual a 0 también va a ser solución. M asterisco igual a 0. Ahora, si se fijan, el único valor que no puede tomar la constante C2 acá es 0. Y si le doy el valor, o sea, y esta solución que aparentemente está fuera, yo la puedo obtener de la solución general si hago que C2 valga 0. O sea, si hago que la constante también pueda valer 0. O sea, si la constante vale 0, me queda una solución que es 0. Entonces, a través de este método, la solución m igual a 0 no me queda incluida, y está bien, por lo que charlamos antes, pero si yo ahora permito que la constante C2 valga también 0, estoy incluyendo esa otra solución. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial la puedo escribir como e a la k por t por una constante real. Y esa constante real me incluye esto y me incluye esta solución que yo acá la escribí aparte. Ahora, entonces, directamente, acá abajo, digamos, la solución general la podemos escribir así, entonces. Una
constante, le voy a poner ahora, no sé, C3, como bauticen las constantes, ustedes lo eligen, por E a la K por T, donde C3 es un número real. Y ahí ya les queda como la solución general, como más condensada, digamos. Todas las soluciones posibles las obtienen a partir de hacer C3, por esta constante, por E a la K por T. Y acá C3 puede tener, ahora sí, es una constante arbitraria que puede tomar cualquier valor real, y esta es la solución general. Bien, les repito, estos últimos pasos son un poco, o se parecen molestos, pero en general la lógica es siempre la misma. Entonces, como que después de que lo hacen un par de veces, ya sale. Pero tienen que ir haciendo eso, tienen que ir viendo, tienen que tener en cuenta de qué soluciones no consideran en la resolución y después verificarlas aparte y ver a qué llegan. Bien, eso, digamos, todo este procedimiento. A ver. A ver. Dime. No sé, tenía algo en la diapo que sé que lo borré sin querer, bueno, está. Pero en el libro tienen, digamos, todo esto que charlamos, lo tienen como resumido también. Ahí les digo en qué página. Como todos estos pasos, porque son varios pasos, para resolver E2 por este método, los tienen en la página 112. ¿Sí? Donde les explica así todos los pasos para resolverlo. Fíjense que, bueno, después léanlo, es más que nada para que lo tengan, no para que lo veamos ahora, pero les da todos los pasos que tienen que ver con expresar la EDO como cocientes diferenciales, ver si hay alguna solución que tienen que ver aparte, separar variables, integrar, explicitar, etc. Bueno, entonces, en el ítem, acá en el ítem A, bueno. Entonces, volvemos al ítem A. Ya teníamos acá la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Que llegamos a esto, ¿no? A una constante por E a la K por T. Vamos ahora ya a obtener la expresión para la masa de polonio en función del tiempo. Entonces, vean que teníamos primero el PBI. Vamos a poner toda la información junta, porque a partir de acá, ahora sí vamos a hallar, digamos, las constantes que necesitamos. Siento que con esto escribo peor que a mano. Espero que esto cambie pronto. Teníamos esto y teníamos la solución general, que era una constante, que pusimos C3, por E a la KT.
Entonces, fíjense que en la solución general tenemos esta constante, C3, y esta constante K, que son como dos constantes a determinar. Entonces, veamos qué pasa con la condición inicial, que es m en 0, que me da la masa inicial, que le llamo m sub 0. Con esa condición inicial, la idea es poder obtener C3. Entonces, ¿qué me queda ahí? ¿Qué pasa cuando reemplazo m en 0? Fíjate, me queda C3 por E a la K por 0. ¿Y esto qué me da? C sub 3. Bien, E a la K por 0 es a la 0, queda 1, entonces esto me da C sub 3. Y a su vez, m en 0 era así la condición inicial, que era igual a m sub 0. ¿Sí? Entonces, yo en general, a partir de la condición inicial, lo que voy a obtener es una ecuación que me relacione la constante de mi solución general con el numerito este, ¿no? Que en este caso, bueno, era m sub 0, pero si era eso 5, me iba a quedar c sub 3 igual a 5. Me va a quedar una ecuación a partir de la cual yo puedo obtener ese valor de constante. Y ahora, digamos, por algo, en el problema se los muestran así de forma, ¿cómo se dice? Le dan un valor genérico de masa. Porque fíjense que yo obtuve la solución general y la masa inicial es directamente esa constante. O sea, la masa inicial es el número que multiplica a la exponencial. ¿Sí? Entonces, la solución, digamos, la función que describe en este caso la masa en cada instante de tiempo, y que sería la solución ya particular de la ecuación diferencial, generalmente les llamamos así, ¿sí? Una G si es la general, una F si es la particular, me queda m sub 0 por E a la K por T. Entonces, medio que ya saben, digamos, si tienen un problema de este tipo y les dan la masa inicial y saben, les dicen la masa inicial es 3 miligramos, ya saben que este numerito que multiplica les va a estar representando esa masa inicial. Ahora, la constante K de proporcionalidad todavía no la determinamos. Y es, ¿sí? Determinamos la que venía de la constante de integración. Para eso sí necesitamos como otro dato, y que en este caso sí teníamos acá, que era que la vida media era de 140 días. Bien, entonces, ¿se acuerdan qué es la vida media? De lo que creo que se los dije yo. O sea, ¿lo vieron ya en química o en algún lado? ¿Sí? ¿Lo Sí. tienen? Bien. Bueno, entonces, la vida media es el tiempo que lleva, ¿sí?, al compuesto en reducirse a la mitad, ¿sí? Y lo solemos escribir así, o sea, es como la manera de simbolizarlo, así, de un medio. No es que esté evaluando la función en un medio ni nada por el estilo, simplemente la forma de notarlo. Entonces, en este caso, el tiempo de vida media es de 140 días. Eso quiere decir que pasados 140 días tengo la mitad de la cantidad inicial, sea cual sea. Bien, ¿y cómo puedo usar ese dato para hallar K? O más allá de hallar K, ¿qué puedo
¿Qué podría plantear con ese tiempo de vida media? Se podría igualar KT igual a 140 días, la mitad, no sé. Bien, o sea, yo inicialmente tengo una masa inicial, ¿sí? Que llamamos M sub 0. Pero supongamos que ese valor nada, podría estar dado. Bien, ahí ponen, dice Manuel en el chat, M en 140 igual a masa inicial sobre 2. Bien, eso podría ser, ¿sí? Yo sé que inicialmente tengo M sub 0. Ahora, sea cual sea ese valor, pasados 140 días, la masa que voy a tener va a ser la mitad de esa masa inicial. Entonces, puedo expresar eso. O sea, eso lo puedo escribir así. M de un medio, que sería M en 140, ¿sí? Pueden escribir de la manera que prefieran. Va a valer M sub 0 sobre 2. Y a su vez, lo puedo reemplazar en la función de la EO. En la función, en la solución particular, en M sub 0 por E acá por T. Entonces acá me quedaría M sub 0 por E a la K por T. Y acá me queda así de vuelta otra ecuación del cual yo puedo despejar. Fíjense que M sub 0, que me aparece acá y me aparece acá multiplicando, las puedo simplificar, ¿sí? Y eso es una propiedad, digamos, de este tipo de procesos, porque básicamente cuando quiero, digamos, hallar, perdón, acá escribí algo mal, esto acá. Cuando yo reemplazo entonces el M en 140, por un lado me queda M sub 0 sobre 2 y por otro lado me queda esta función evaluada en 140. O sea, reemplazo este t del exponente por 140. Ahora sí, si no, no íbamos a poder resolver mucho. Entonces acá me queda 140. Y les decía que acá, digamos, simplifiqué el M sub 0 de ambos miembros. Y entonces eso, lo simplifiqué. Y eso es algo que es característico de este tipo de procesos, ¿no? Que ese tiempo de vida media no depende de la masa inicial. O sea, independientemente de cuál sea, me va a pasar que el M sub 0 de esa masa inicial se me va a simplificar y me va a quedar para resolver una ecuación en la que no aparece la masa inicial. Bueno, ¿cómo terminamos entonces de despejar K? Vamos para acá arriba. Me quedó hasta ahora un medio igual a E a la K por 140. De un medio igual a E a la K por 140. ¿Cómo despejamos K? Aplicamos logaritmo a ambos lados. Bien, aplicamos el logaritmo natural de ambos lados. Me queda logaritmo natural de un medio. Y del otro lado me queda el logaritmo natural de E a la K por 140. Y con eso lo podemos simplificar. Y entonces, del lado derecho me queda directamente K por 140. Y del lado izquierdo, logaritmo de un medio. Entonces K me queda
Yo realmente espero que esto sea una cuestión de práctica y que no escriba así siempre, porque va a ser algo horrible. Quedaría así, ¿no? Logaritmo de un medio sobre 140. Bien, eso más o menos ¿cuánto da? Bien, ahí a mano. Va a hacer el cálculo. Menos 4 con 95 por 10 a la menos 3. Bien. 0,25. Estoy abajo. Perfecto. Bien, tengan en cuenta eso y tengan en cuenta también nada, cuestiones. Acá el logaritmo natural de un medio, ¿sí? Es el logaritmo natural de un número que está entre 0 y 1, entonces ya de por sí es un número negativo. Eso tenganlo en cuenta, porque muchas veces, sobre todo con los valores de las constantes de proporcionalidad, que muchas veces van a tener que analizar el signo, ver si es positiva, si es negativa, si eso tiene sentido en el problema o no. Recuerden, si les aparece algo de este tipo, que ya el logaritmo de por sí es negativo. Y entonces, este valor de constante de proporcionalidad que obtuvimos me va a dar negativo. Aproximadamente menos 0, ¿cuánto dijeron? ¿45? No, menos 4,5 por 10 a menos 3. Menos 4. Menos 4 con 95 por 10 a la menos 3. Perfecto. Bien, menos 4,95. Bien, y ahora sí, ya tenemos entonces la solución particular, finalmente, la expresión para la masa de polonio en función del tiempo, ¿sí? Que nos quedaría esta expresión de m particular ahí con ese valor de constante que obtuvimos. Entonces me queda la solución particular m sub 0 por e a la k. Y acá siempre, digamos, salvo que necesiten la aproximación, la recomendación es que lo dejen escrito en forma exacta. Logaritmo de un medio sobre 140 por t. Bien, pregunta. ¿Qué pasa con la constante, con el signo de la constante? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido que sea negativo? Hicimos todo bien, así que de negativo, está bien que es negativo. Veamos por qué. ¿Eso dónde lo pueden analizar? Porque es la mitad de la vida media. ¿Cómo? No escuché. Digamos, si se desintegra a la mitad, Ujú. es como que vas para atrás. No sé si me explico lo que te quiero decir. Es como que vas reduciendo, por eso es negativo. Bien, sí, la masa se va reduciendo, perfecto. Sí, tiene que ver con eso. Ahora, si lo queremos como analizar concretamente con la información que tenemos, porque digamos, donde aparece en primer lugar la constante es acá, ¿sí? En la ecuación diferencial. Y esto es algo que está bueno que puedan empezar a hacer, además de poder resolver las E2, también poder analizarlas y sacar información previa a la resolución. Entonces, por ejemplo, si bien acá calculamos el valor, o sea, calculamos todo y nos dio la constante y la constante valía, nos dio negativa y demás, pero fíjense que desde la EDO misma podríamos también ver esa información. ¿De qué manera? Básicamente, esta es una ecuación que se tiene que verificar para todo valor de t. O sea, para un cierto instante de tiempo, m' tendrá un valor, m tendrá un valor. Sí, o sea, en un cierto instante de tiempo tendrá una cierta cantidad de masa y tendrá una cierta velocidad a la que esa masa está desintegrando. Y tendrá que verificarse esta EDO para el valor de constante que hayamos. Y así con cualquier instante de tiempo va a tener que pasar. Entonces, veamos los signos de las
variables involucradas. ¿Qué signo tiene M? Positivo. Bien, M es una masa, sí o sí va a tener que ser positiva, no hay otra opción, o sea que esto va a ser siempre positivo. ¿Y qué signo tiene M'? O sea que es la razón de cambio de la masa en función del tiempo y sabemos que es un proceso de desintegración. Negativo. Bien, o sea, la masa está disminuyendo, entonces la derivada va a ser, ¿sí? Por cómo la definimos, que es la masa de polonio que queda, la derivada va a ser negativa. Entonces, esto me queda negativo y ya, digamos, desde ese análisis puedo ver que necesariamente la constante de proporcionalidad va a tener que ser un valor negativo, ¿sí? Es como hasta algo que puedo usar para después verificar, ¿no? Si hice las cosas bien. Ya sé que me tiene que dar negativo para que, porque básicamente la derivada de la función va a tener signos opuestos. Entonces, este tipo de análisis es very important que lo puedan hacer. Y eso, que puedan hacer el análisis en cada problema que se les presente. ¿Por qué les aclaro esto? Porque no es algo que lo puedan aprender de memoria, ni algo que les va a parecer siempre igual. Por ejemplo, podrían aparecerles un problema en el que les planteen esto. Que tienen que la velocidad, o sea que es un proceso de desintegración radiactiva, lo mismo, que sigue esta ecuación diferencial. Y entonces, lo único que aparece es que en vez de ser M' igual a K por M, es M' igual a menos K por M. Entonces, si ustedes parten de acá y trabajan y hacen toda la resolución desde acá, la constante K les va a quedar ahora positiva. O sea, lo que tiene que quedar negativo es, ¿no?, toda esta cuestión. La constante que relaciona M' y M. Pero en algunos casos, para que la constante K que calculan les quede positiva, expresan las ecuaciones diferenciales de esta manera. Expresan el menos K para que K sea positiva y lo que sea negativa sea el menos K entero. Entonces, por eso les repito que eso no es algo que lo puedan como memorizar, ¿no? ¿Cuál va a ser el signo de K? En algunos casos la EO estará escrita así, en otros estará sin el signo menos. En química quizás lo ven de una manera, después en fisicoquímica lo van a ver de otra. Entonces, no es algo que no puedan memorizar, sí que lo tienen que evaluar como en cada caso en particular. Lo que sí es seguro es que, fíjense que lo que nos quedó como solución particular es una exponencial decreciente, porque me quedó e elevado a un número negativo por t. Entonces, eso sí, les va a quedar siempre así, digamos. O les va a quedar la constante k negativa, o les va a quedar la constante k positiva con un menos adelante. Bueno. Bien, vamos al B. En el B, lo que nos pide es hallar la masa que queda después de 100 días, ¿sí? Como fracción de la masa inicial. O sea, como fracción de la masa inicial, porque no tenemos en realidad
masa inicial, sino que le llamamos M0, pero a partir de ahí poder hallar la masa después de 100 días como fracción de la inicial. Uy. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Primero ver la función en 100. Bien, primero la función en 100. De vuelta, esto es algo que la función nos quedaba logaritmo de 1/2 sobre 140. Bien, evaluamos la función en 100. Y eso nos va a quedar, tienen que ir haciendo la cuentita. Y queda todo igual, el t me va a quedar igual a 100. Entonces, ¿cuánto vale toda esta expresión? Logaritmo de 1/2 sobre 140, que ya sabíamos que valía más o menos 4,5 por 10 a la menos 3. Eso por 100. Y después e elevado a todo eso. Ahí lo pudieron hacer. La exponencial me dio 0, aproximadamente 61. Lo redondeé. Ok. 0,61. O sea que quedaría... Bien. Hay que multiplicarlo por el m sub 0. Claro. O sea, todo ese numerote va a ser 61 y queda multiplicado por el m sub 0 que no lo podemos, o sea, no, que va a quedar, ¿no? Justamente este 0,61. Sí, me representa la... Sí, a mí también me dio así. Perfecto, acá y bien aproximado. La proporción sí del total de masa inicial, lo puedo pensar también en porcentaje si quiero, sería el 61% de la masa inicial, sí, que es lo que queda después de 100 días. Bien, o sea que eso sería todo, ¿no? Va a quedar el 61% o 61 sobre 100 partes de la masa inicial. Bien, fíjense que el resultado es coherente con el dato que tenemos de que recién a los 140 días la masa se reduce a la mitad. O sea que m en 100 me tenía que dar más de la mitad de la masa, o sea, más de 0,5. ¿Sí? Está bien. Y si en el parcial o en algún lado les aparece algún problema que tenga que ver con esto, con desintegración radiactiva o con... También vale con procesos en los que algo crece exponencialmente, como una población. Este tipo de análisis es bastante útil, ¿no? De saber, bueno, yo sé que mi tiempo de vida media es 140 días, entonces si calculo mi función en algo más grande o más chico de 140, sé más o menos cómo me tiene que dar. Eso en ese tipo de problemas ayuda bastante para ver si lo que hicieron tiene sentido o no. ¿Sí? Bien, el 21% de la masa inicial.
Bien, y el C, que pregunta en qué momento se habrá desintegrado. Segundo. A ver. ¿En qué momento se habrá desintegrado el 90% de la masa? O sea, este tiempo que nos pide, ¿qué vendría a ser? O sea, Y la T, bien, vamos a darle un nombre. Y acuérdense que, ¿se puede poner ese de 90 como 0,9? bien, el 90% de la masa, sí, vendría a ser 0,9. Ahora, 0,9, ¿qué? M0. M sub 0 por M. Sí. Bien, ahora, el 90% de la masa es M sub 0, eso es correcto. Pero lo que nos está pidiendo acá es... a ver, ¿qué representaba M en primer lugar? La masa. Ajá. ¿Qué masa? O sea, por eso al principio les dije tener cuidado con eso. Que se va desintegrando. Ah, no. No, presente. Claro. M es la masa que queda, ¿sí? Ah, Entonces, claro, sería lo contrario. exacto, sería como el... 0,1. Exacto. O sea, si quiero ver en qué tiempo se desintegró el 90%, es lo mismo que ver en qué tiempo queda el 10%. Y entonces, lo que necesitamos es ver el tiempo en el cual yo voy a tener 0,1 del total, ¿sí? No 0,9. Entonces, acá me va a quedar... sí, esto vendría a ser 0,1 m sub 0. Y entonces lo que necesitamos es el tiempo en el que yo tengo, ¿sí?, ese 0,1 m sub 0. Acuérdense que en general, o sea, si ustedes escriben m en t y lo igualan a esto, ¿sí?, que es a lo que lo queremos igualar, o sea, no va a ocurrir nada terrible, no es que les van a... probablemente ni les bajen nada de puntaje, pero sí, lo correcto, digamos, es, si yo estoy planteando esto para hallar el valor de tiempo, yo en realidad acá lo que necesito es no poner t, porque t es la variable independiente, o sea, t es el valor de tiempo que puede ser cualquier instante de tiempo, y yo lo que estoy haciendo acá es plantear m en el tiempo en el cual eso me da específicamente este resultado. Entonces, por eso es que generalmente aparecen, se han hecho o visto, bueno, en matemática 1 apareció mucho, así que ya lo han visto, generalmente la llamamos con un t asterisco, pero le podrían decir, le podrían dar otra letra, simplemente como un valor de incógnita de repente, ¿sí? No es el tiempo variable independiente, sino es un valor de t asterisco en este caso, para llamarlo distinto, en el que se cumpla esto. Por eso siempre que, ahora podemos ver el t asterisco, tal que m en ese t asterisco sea igual a 0,1 por m sub 0. Y por eso, siempre que hagan un planteo de este tipo, digamos, en el que quieren saber en qué momento de variable independiente o en qué valor de variable independiente obtienen un determinado resultado, lo que les queda planteado es una ecuación, básicamente. Igualan sus funciones st asterisco a 0,1 m sub 0 y a su vez m
en T asterisco es su función evaluada en ese T asterisco. O sea, la que teníamos antes, n sub 0 por e elevado al lugar. Sí, entonces esto queremos que nos dé 0,1 m sub 0. Bien, fíjense que en todas las ítems que hicimos y nunca nos dieron el valor de masa inicial y básicamente tampoco nunca lo necesitamos para las cosas que nos pedían, porque en general se nos termina ahí cancelando, ¿sí? Justamente, el tiempo, así como el tiempo que tarda en reducirse a la mitad depende únicamente del tipo de elemento, no depende de la cantidad inicial, lo mismo pasa para el tiempo que tarde en desintegrarse la cantidad que sea. En este caso, el tiempo que tarda en llegar a la décima parte de la cantidad inicial depende únicamente de que es polonio y no de esa masa inicial. Bueno, entonces acá habría que despejar. Quedaría así habría que pasar el logaritmo de 0,1. Si despejamos, acá queda el logaritmo natural de 0,1 dividido toda esa expresión. Que a ver cuánto les da. Si les da todo es lo mismo que la calculadora. Tendría que dar... ¿Puede dar tan alto? Te tiene que dar entre 420 y 560. 465,06. Sí, a mí me dio eso. Hermoso. Bien, entonces más o menos lleva 465 días, ¿sí? Acá el T estaba en días. Bueno, acá iba a poner la masa se redujo al 10%, pero en realidad para lo que tenemos que responder de la pregunta sería que se desintegró al 90%. Esto, por favor, cuando hagan un examen, cuando pasó siempre escriban la respuesta, aunque sea así, o sea, aunque que yo haga una cuenta, me dé un resultado y la respuesta sea ese resultado, siempre escribanlo. Es importante, sobre todo en los problemas, porque ahí es donde indican las unidades y donde interpretan el resultado. Porque quizás el resultado es ese 465 o quizás con ese número tienen que hacer algo más. Por eso siempre escriban la respuesta. Tengo que tomar clases de caligrafía. Ah.
Bueno, y después el D, que les pide graficar, por último acá. La masa de Polonia en función del tiempo y la velocidad de desintegración en función del tiempo. Bueno, acá sí tenemos que graficar, o sea, lo podemos hacer en Una GeoGebra. exponencial. ¿Cómo? ¿Sería una exponencial? Exacto, ¿O sí, una...? exacto. Ah, Sí, o sea, la función que era m sub 0 por e al logaritmo medio 140t. A ver, vamos a hacerlo directamente en GeoGebra. Lo importante es que sepa, digamos, que sería como lo importante, ¿no? A la hora, para hacer un boceto acá nada más. Acá, si quiero graficar m, ¿sí? Digamos, en la exponencial, yo voy a tener en m, o sea, en 0, la masa inicial valía m sub 0. Entonces, de manera genérica, acá tendría m sub 0. Ahora, la exponencial me quedaba decreciente, ¿sí? O sea, m de t era m sub 0 por e a la kt y k era negativo. Lo que me interesa así para hacer el bosquejo. claro, acá sería la asíntota, ¿o no? Bien, ¿cuál sería la asíntota? Ajá. Para mí K, como que se va a acercar hasta ahí, ¿o no? No, capaz que estoy tirando cualquiera. La asíntota no sería 0 ahí, porque la exponencial acá lo que estará haciendo sería reflexionar, ¿no? Sobre el eje M. Ujú. ¿No sería la masa inicial? ¿No qué? Perdón, no escuché. ¿No sería la masa inicial? La masa inicial está acá. A ver, veamos. No, De porque hecho, decrece, se va desintegrando, ¿no? se va desintegrando, sí. De hecho, por ejemplo, si yo acá les marco 140, ¿qué imagen tendría ahí? La mitad de la masa inicial. Perfecto. O sea, ubico acá en el eje Y la mitad. La mitad. M sub 0 sobre 2. Y acá voy a tener como un puntito de la gráfica, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo dos puntitos de la gráfica. Tengo un puntito acá. En M sub 0. Y, a ver, y acá. Bien. Intuitivamente, o sea, a los 280 días, que sería cuando pasen 140 días más, voy a tener la mitad de la mitad. O sea, más o menos por acá. Voy a tener como la mitad de la masa que tenía a los 140 días. O sea, que voy a estar por acá. Ah, entonces es cero la asíntota. Ujú. Pero nunca la toca porque nunca se puede desintegrar totalmente. Ok, ahora podemos charlar eso. Pero bien, o sea, a los 140 días más voy a tener la mitad de la mitad y así siempre la mitad. Ahora, antes de charlar eso, si están de repente en dudas de cuál es la asíntota, ¿qué harían? ¿Cómo vemos la asíntota horizontal? De una Aplicamos manera. límite. Bien, el límite, ¿sí? O sea, con las exponenciales sabemos, digamos, que tienen una asíntota horizontal y demás, pero si no estamos seguros por el tema de los corrimientos, de a dónde me queda esa asíntota, planteo el límite. Y eso es lo que siempre me va como a salvar. Y entonces, en este caso, yo podría ver qué pasa con el límite con t tendiendo a más infinito de esta función. Y fíjense que cuando t tiende a más infinito,
como k es negativa, ¿sí? Todo el exponente va a tender a menos infinito. Y entonces, e elevado a algo muy negativo va a tender a 0. Y entonces, numerito por 0 tiende a 0. ¿Sí? Este tipo de los corrimientos que tiene en este caso la exponencial, que es multiplicar a la variable independiente por un número y a toda la función por un número, no me cambian la asíntota. ¿Sí? Por ahí los que afectan la asíntota son los que cuando sumo algún valor a la función, que me la sube o me la baja. Bien, entonces acá vemos que la asíntota horizontal, podemos como corroborarlo, ¿sí? Que es, la ecuación va a ser m igual a 0. Y entonces cuando hago, digamos, así como el bosquejo de la función, me quedaría algo así, ¿no? Una exponencial decreciente, con un poco de suerte pasa por esos puntos, y asintótica al eje horizontal. Bien, respecto a lo que preguntabas, Mili, de la desintegración, ahí es una, digamos, todos los modelos que tengan cuestiones así, con comportamiento asintótico, matemáticamente, sí, es como que nunca vas a llegar Sí, a... imposible No hay que la ningún masa sea no hay ningún negativa. valor que haga que llegue a darte 0. Pero en general en la práctica, el resultado del límite, ¿sí? Que en este caso es 0, lo solemos interpretar como como un sinónimo de qué pasa a tiempos largos, ¿no? O sea, matemáticamente o idealmente sí, para un tiempo infinitamente grande, ni siquiera en miles de millones de años se desintegraría. Ahora, en la práctica va a llegar un momento en el que la cantidad de masa que haya va a ser despreciable y no la vas a poder medir y vas a poder decir que llegaste, ¿no? A ese valor nulo. Por eso siempre el valor, digamos, el resultado del límite es el valor que solemos interpretar como el resultado, digamos, de la función para tiempos largos. O sea, digamos, si usan el límite, podrían decir que para tiempos largos, bueno, no sabemos qué tan largos, pero para tiempos largos, la masa de Polonio se va a desintegrar totalmente. Y eso vale en general para todo lo que tenga comportamiento asintótico, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa con M'? ¿Cómo va a ser la gráfica de M'? ¿Y negativa? ¿Porque esta es decreciente o no? Perfecto. O sea, lo podemos hacer desde ese análisis. Vamos a hacer esto por acá. Acá T, acá está Porque el... además es velocidad de desintegración. Entonces, o no tiene nada que ver eso. Que sea un valor negativo. Sí, o sea, igual, sí, tiene que ver. Igual ya si tienen la función M, esta es su gráfica, y tienen que graficar la derivada, ya saben que como M es decreciente, la derivada va a ser negativa. Eso ya lo podemos asegurar. Ahora, para ver qué forma tiene, tenemos que derivar, ¿no? Hallar M'. Y también sería exponencial, porque la derivada de E es una exponencial. Exacto. Queda muy similar, ¿no? Queda M sub 0. Y la derivada de la exponencial, que la otra vez también lo estuvimos charlando, era la misma exponencial por la derivada del exponente. Me quedaba por acá. Y eso salía de aplicar regla de la cadena. Entonces, me queda parecida a la otra, solamente que ahora, digamos, la constante, digamos, así como antes
en t igual a 0, la imagen me daba m sub 0. Acá en t igual a 0, la imagen de la derivada me da m sub 0 por k. Y este k ya era negativo, o sea que a tiempo cero, digamos, ya la derivada me da negativa, bueno, siempre me da negativa en realidad, pero digamos, acá tendría este valor que sería m sub 0 por k, si lo quiero marcar. Y la asíntota horizontal de la derivada, haciendo el límite, también me va a dar 0, ¿sí? Porque es el mismo límite que antes. El e a la k por t va a tender a 0, como antes. Y bueno, me queda m sub 0 por k por algo que tiende a 0. También da 0. Entonces la derivada también tiende, o sea, la gráfica de la derivada también es una exponencial que tiene una asíntota horizontal en m' igual a 0. ¿Sí? Y me queda... Ya con estos dos datos, para el bosquejo me alcanza. O sea, si yo tengo este puntito acá sobre el eje vertical y sé que es asintótica, tengo una sola manera de graficarla, ¿sí? No puedo hacer una exponencial así porque no me quedaría asintótica. La única opción que me queda es que sea así. Exacto. De vuelta, es un bosquejo. No puse ningún valor, simplemente di la forma que tiene. Y tiene, digamos, sentido, es siempre negativa, eso está bien. Y fíjense que la velocidad a la que se va desintegrando va siendo cada vez menor en la función m. Se va como planchando la gráfica. Entonces la derivada sigue siendo negativa, pero cada vez menos negativa. Se va acercando a 0. Sí, tiene sentido porque a medida que se va consumiendo, menos velocidad, menos reacciona. Y menos velocidad va a ser para que se desintegre, ¿no? Exacto. Sí. Todo esto lo pueden, obviamente, verificar en GeoGebra. Que es algo que no lo venimos usando, pero lo pueden usar. Yo acá no usé GeoGebra de entrada porque me interesaba también que pudiésemos como hacer el bosquejo, ¿no? Porque GeoGebra obviamente les da el gráfico y les da el gráfico completo, lindo, hermoso, pero sí me interesa que pudiéramos como charlar qué características va a tener la gráfica, ¿no? Dónde aparece el m sub 0, dónde aparece... ¿Cómo puedo usar el tiempo de vida media también para tener una idea de la gráfica, ¿no? Que puedo marcar 140 y la altura de la mitad, después 140 más la altura de la mitad, y con eso ubico varios puntitos para el exponencial. Y también esta cuestión de que la derivada va a ser una función también exponencial, pero negativa. Bueno. Bueno, lo dirijo a GeoGebra, igual definiéndolo. Bueno, sí, lo último, y ya terminamos. Acuérdense para el GeoGebra, algo que es útil, bastante útil, es el tema de los deslizadores. O sea, yo acá si quiero graficar, me faltan como, o sea, no tengo todas las valores definidas, ¿no? Porque K, bueno, sabemos que vale más o menos 4,95 por 10 a la menos 3, pero M sub 0 es un valor a determinar, o un valor que es la más inicial. Entonces, en GeoGebra pueden graficar funciones, por ejemplo, acá yo puedo poner M. Luego puedo poner M de t igual a
Así como... A ver qué pasa aquí ahora. No sé si llegan a leer, pero escribí MDT. Bueno, este GeoGebra se metió. Porque hace esas cosas. Capaz que no le gustó algo de lo que escribí. Ahí está. Bueno. Bueno, en fin. Veremos si reacciona. Pero... ahí está. No. Pero bueno, cuestión que vieron que pueden usar los deslizadores para... ¿Saben qué son los deslizadores de GeoGebra? No. Bueno, qué bien. Son cosas muy útiles para... Vamos a ver, GeoGebra tiene un montón de funcionalidades, un montón realmente. Tiene también sus cositas, como esto, como que de repente le pinta tildarse. Pero los deslizadores son cosas útiles realmente, porque les sirven para... sobre todo para interactuar con el programa. Son básicamente valores que les dan... valores que pueden variar, o sea, una constante a la que le pueden dar distintos valores, no es más que eso, pero se los pueden dar de una forma interactiva. Por ejemplo, entonces, voy a intentar de vuelta escribir la función, no sé si se... Voy a poner k al valor de m sub 0, porque capaz que ponerle m con el cerito abajo no le agrada. 0,00495. A ver, bien, ahí está, ahora sí. Ahí está. Bien, entonces ahí grafiqué, puse k por e a la menos 0,00495 por t. Y lo que hace GeoGebra cuando le puse ese k y no le dije quién era k, crea un deslizador. Y un deslizador es algo a lo que le asigno un valor, o sea, por defecto le asigno un valor de 1, que me dice acá k igual a 1, y me aparece una barrita en la cual yo puedo variar el valor que va tomando la constante. Entonces, yo puedo darle distintos valores acá desde esta barrita. Entonces, en este caso varía desde menos 5 hasta 5, con intervalos de 0,1. ¿Y para qué les sirve eso? Básicamente pueden ver la gráfica de su función para distintos valores, en este caso, de esa constante k. Si van ahí en los 3 puntitos que tiene el deslizador y van a propiedades, pueden, acá en deslizador, configurarle los valores máximos y mínimos. Por ejemplo, a mí no me interesa que el deslizador pueda tomar valores, qué valor de k pueda tomar valores negativos, porque era la masa inicial. Entonces, lo hago, por ejemplo, que empiece en 0 y que el máximo sea 10. Los configuran ahí fácil. Y entonces pueden ver cómo les queda la gráfica de la función. Siempre algo con lo que van a renegar con los... Bueno, no sé si renegar. Algo que van a tener que ver con los graficadores es el tema de la escala, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, la escala que tengo en el eje X y en el eje Y son muy distintas y las tengo que acomodar para trabajar. Ahí me queda algo un poco más útil. Entonces, por ejemplo, esta es la gráfica de mi función de la exponencial para masa inicial igual a 5. Y, por ejemplo, si le doy distintos valores al deslizador y de aumento, me queda la exponencial que va tomando, o sea, donde el corte con el eje vertical es más alto y la forma se mantiene, ¿no?
Pero bueno, pueden ver la forma de la gráfica desde acá. Y también pueden obviamente graficar la derivada y les va a quedar una exponencial negativa. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen preguntas?